Muy buenas tardes, estimados amigos, socios, eh, esposas, hijos y demás participantes. Yo soy Ludovico Videla y formo parte de lo que hemos denominado el proyecto Biblioteca Jockey Club 2020. Hoy vamos a iniciar un ciclo que se llama Conversaciones en la Biblioteca. Durante este mes, es decir, el mes de mayo, que estimamos vamos a tener cuarentena, lo vamos a hacer exclusivamente por vía de internet o digital. A partir de junio, si Dios quiere, y el gobierno acepta librarnos o liberarnos de este confinamiento, estaremos reuniéndonos en la biblioteca también los miércoles para encontrarnos en forma presencial. El programa de estos encuentros se inicia hoy con el licenciado Ignacio Brach, que nos va a hablar sobre la batalla cultural. La semana que viene, es decir, el 13 de mayo, va a venir un joven economista, socio del club también, Mariano Flores, que fue gerente del Banco Central durante la gestión de Macri, y que vamos a discutir la cuestión de dinero y sociedad, la importancia del dinero y las perspectivas que tenemos hacia adelante en la economía después de este diluvio de emisión de estos meses. El día 20 de mayo va a venir a las conversaciones Vicente Massot, también un distinguido intelectual y socio, y con él vamos a hablar de dos aniversarios. El aniversario, el bicentenario de la anarquía del año 20, y vamos a hablar también del aniversario, los 50 años de la matanza o el asesinato del general Aramburu. Él tiene un libro que se llama Matar o Morir, que es un poco una especie de raconto de la violencia política en la Argentina, y pensamos que hacer una reflexión sobre esto y las perspectivas de la política de hoy con Vicente va a ser muy interesante. Finalmente, el 27 de mayo, es decir, el último miércoles de mayo, vamos a tener un invitado especial, un académico, Carlos Piedrabuena, que tiene un ensayo que vamos a poner a disposición de todos los que lo quieran, que se llama, es un paper, o sea, es un trabajo de investigación breve, 50 páginas, Envidia y resentimiento como causas de la violencia política. A mi juicio, lamentablemente, nuestro país tiene bastante más de lo deseable de envidia y resentimiento, y eso conspira contra la visión adecuada de los problemas. Ustedes saben que los problemas que afectan a la afectividad de las personas nublan la inteligencia e impiden ver bien las características de lo que uno enfrenta, de la realidad. Como les decía, hoy nos acompaña Ignacio Brach, licenciado en Historia, académico de la Academia de Comunicación, ha sido publicista, ha publicado numerosos trabajos y además ha colaborado con los principales diarios, y es un especialista en esta cuestión que a mí me parece de primer interés. Vamos entonces a entrar a conversar con él durante unos 30, 40 minutos, y después vamos a abrir un periodo de preguntas de ustedes, los que participan, que vamos a ir leyendo en altavoz para que Ignacio las conteste. Sin perjuicio de eso, los invitamos a los que quieran a través de el mail jockeyclub@jockeyclub.org.ar hacernos preguntas adelantadas
sobre las próximas reuniones o sugerencias sobre estas reuniones y también sobre la biblioteca. Nos interesa mucho recoger de parte de ustedes opiniones sobre el funcionamiento de la biblioteca y sobre las posibilidades de renovación y de modernización que estamos llevando adelante y que queremos que sea para beneficio de los socios. Bueno, ¿qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Ludovico? Saludos ¿Cómo a todos. estás? Muy bien. Bueno, primero te quería, ya te presenté, quería hacerte una pregunta referida al título, La batalla cultural. Tú sabes que yo he sido lector y traductor del inglés de una obra de Peter Crift, con doble E, que es un filósofo americano que está vivo y muy actual, que tiene un libro que se llama Cultural War, la guerra cultural. En definitiva, para hacer una síntesis de su tesis, que es una tesis más que nada filosófica, él lo que sostiene es que hoy por hoy la batalla es, o la guerra, precisamente, es contra la dictadura del relativismo. Sin embargo, me parece que lo tuyo, el enfoque tuyo, tiene un matiz un poquito distinto, más político. ¿Es correcto eso? Sí, Ludovico, creo que es coincidente. Dejemos como enigma iniciático una frase dicha por un pensador en los años 30 que dice que conquistar el mundo de las ideas es necesario para que sean las ideas del mundo. Eso lo dice un lúcido pensador marxista que fue Antonio Gramsci. Nunca más vigente en este mundo globalizado, donde la misma intensidad de este debate cultural que se plantea en distintas geografías y en distintos países, con idiosincrasias por ahí diferentes, pero que tienen un mismo contenido. Este contenido surge, por eso le hemos dado el título de batalla cultural, porque se plantea, y en términos gramscianos, que le encantaba hablar en términos bélicos, trincheras, casamatas, etc., se plantea justamente a consecuencia del fracaso de un modelo político, que fue el socialismo, o el marxismo como teoría y el comunismo como praxis. Cuando cae la Unión Soviética, implosiona, cae el muro de Berlín, implosiona la Unión Soviética, se pierde la Guerra Fría por parte del socialismo, se manifiesta el fracaso como modelo económico y social, uno diría, o algunos dijeron, se terminó. Este modelo fracasó y ahora empieza una nueva era. Curiosamente, y con esto después voy a dar una definición para mí excepcional de un pensador, un filósofo español y venezolano que vivió en Venezuela mucho tiempo, que fue Juan Nuño. A partir de este fracaso, la nueva izquierda que surge, con el posmodernismo, la posverdad, el marxismo, lo plantea, claro, habían fracasado como modelo político, económico y social. Habían fracasado luchada en los 60. Entonces reaparecen en el plano cultural, volviendo quizá a esa frase de Gramsci de los años 30, cuando escribe sus cuadernos desde la cárcel, de lo que hay que lograr es quebrar el sentido común. Hay que lograr cambiar el sentido común, darle otro sentido común. Es decir, desestructurar la sociedad civil, como él la designa. Que la sociedad civil no es nada más ni nada menos que todas las instituciones que han hecho la base cultural
del occidente cristiano, que más allá de las creencias o no creencias, uno puede ser creyente o ateo, pero nuestra cultura justamente es occidental y es cristiana. ¿Por qué menciono esto? Porque Gramsci abandona, siendo un discípulo fiel de Marx, abandona el objetivo de tomar los medios de producción, es decir, el elemento económico, para después sí tomar los otros sectores que hacen al Estado. Y también se diferencia de Lenin, que Lenin, su objetivo es la toma del Estado, es decir, el Palacio de Invierno, y él dice no, él era italiano, dice, en Europa occidental, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, la lucha del proletariado contra el modelo capitalista no se da. Entonces, él busca justamente la revolución cultural. Es lo que estamos viviendo en esta época posmoderna. ¿Vos dirías que ese fenómeno de alguna manera se ha repetido en la Argentina, donde inicialmente, por gestión, entre otros, de Cuba, se inicia una ofensiva terrorista, violenta, que fracasa con la violencia porque los militares la reprimen, y que de alguna manera parecería que ha avanzado en el plano cultural? Tanto es que el otro día me llama un amigo italiano y me dice, che, tu presidente Fernández, que es socialista. Le digo, ¿cómo socialista? Sí, me dice, nosotros en Europa lo vemos como socialdemócrata, como un hombre del socialismo. Es curioso entonces que, digamos, ese avance sobre la cultura, también en la Argentina, ¿a vos te parece que se ha dado en esta línea, digamos, en la línea de un avance cultural de tono socialista o comunista? Yo creo que en este proceso de renovación de la nueva izquierda, o sea, de la vieja izquierda en nueva izquierda, luego de los fracasos mencionados, tenemos algunos hitos para mencionar. Unos en la década de los 90, el Foro de San Pablo. ¿Qué establecía el Foro de San Pablo con gran impronta cubana? Hemos fracasado en la lucha armada, hemos fracasado en el modelo, entonces hay que buscar el poder por la vía democrática. Fijémonos que se sostenía el Foro de San Pablo en los 90 cuando en América Latina, en la región, surgían gobiernos de corte llamados neoliberales. Es decir, la paciencia no los agota. ¿Cuál era el objetivo? Llegar al poder por vía democrática. Y así tenemos del Foro de San Pablo como consecuencias ejemplos, vamos a dar claramente. Correa en Ecuador, Chávez, que llega por primera vez al poder luego del fracasado intento del 92, llega en el 2002, si no me equivoco, al poder por la primera elección legalmente y legítima. Luego en Brasil, Lula y el Partido de los Trabajadores, Lugo en Paraguay, así sucesivamente. Y en la Argentina se vivió también, es parte de ese modelo que surgió. Ahora ese Foro de San Pablo, que se reunió en Caracas, como todos sabemos, el año pasado, claro, huele demasiado a narcodictadura, con mucha empatía con Cuba y con Nicaragua, es decir, los socios menos presentables de este nuevo conjunto. Y por eso, haciendo alusión o respondiendo un poco lo que te mencionaba tu amigo, se ha creado ahora, siempre hay una nueva generación de una nueva alternativa, el Grupo de Puebla. ¿Qué es el Grupo de Puebla? No es nada más ni nada menos que los partidos de izquierda de esta nueva izquierda del continente, que se presentan junto a un nuevo presidente que es de la nueva izquierda, que es López Obrador, en México, pero que atrás sin duda está el Foro de San Pablo, que ha creado
un nuevo artilugio como un nuevo titiritero. Eso creo que responde la Claro. pregunta. Escúchame, Ignacio, ¿y cuáles serían los tópicos de esta batalla cultural? Los derechos humanos, el género, el abolicionismo, esta suerte de abrir las cárceles. Bueno, yo creo que la batalla cultural, y en términos gramscianos, es muy amplia. Como vos lo mencionaste al inicio de la charla, esta conferencia, que va a ser presencial cuando nos lo permita la pandemia, creo que va desde, ya podemos mencionar varios tópicos. Uno que yo resaltaría es lo que ellos llaman la desestructuración cultural. El objetivo justamente es cambiar el paradigma social, lo que llamaba el sentido común. Y él lo definía muy claramente. El sentido común, él decía, es el sentido instintivo del hombre que culturalmente se ha forjado en Occidente, y ahí abarca la educación, los medios de comunicación, las universidades, la familia, la iglesia, inclusive las Fuerzas Armadas. Es decir, esta batalla cultural implica un ataque directo, lisa y llanamente, a lo que son las bases culturales del occidente cristiano. Grecia, Roma, la tradición judeocristiana, América y la libertad como bien supremo, y aquí se emparenta con lo que es América, y no es casual que veamos el surgimiento en nuestro continente, no solo en el continente sur, sino también en el norte, de, por ejemplo, una renovación de los llamados pueblos originarios, movimientos, creo que mal llamados pueblos originarios, porque en realidad son pueblos aborígenes, en una renovación de aquel modelo viejo de la leyenda negra anglosajona contra el concepto de la hispanidad, que nos identifica América y España, a una como a otra, porque América no sería América sin España, y España no sería España sin América, producto de un fenómeno que todos conocemos, pero que se menciona muy poco, que es el proceso de conquista, obviamente, pero que conllevó el mestizaje cultural y de sangre. Único fenómeno en un proceso de conquista en la historia de la humanidad. Este ataque a los valores de la hispanidad es parte de esta batalla cultural. Otro ítem, otro punto, sin duda, que es la ideología de género, que ya de por sí misma es un absurdo. Vamos a decir simplemente un concepto. Para la ideología de género, con todas sus alternativas y derivaciones, uno es como se autopercibe. Es decir, la sexualidad o el sexo de una persona no lo define su condición de hombre o mujer, sino que es en base a esta teoría de la ideología de género, que hoy impregna nuestro país como tantos otros. Vemos que en España está en la enseñanza oficial. Exactamente, y además es transversal a la política. Por eso digo que hay quizá como lo define muy bien un periodista español que tiene un libro fantástico que después lo voy a mencionar y lo voy a mostrar para que los consocios que les interese el tema, que es Jiménez Los Santos. Él dice que hay un complejo ante un complejo ante la supremacía moral de la izquierda, supuesta supremacía moral de la izquierda. Pero volviendo al tema de la ideología de género, con la cual nadie quiere confrontar, fíjense lo que mencionamos, del absurdo de uno es lo que se autopercibe. Entonces, uno se autopercibe mujer, más que nazca varón, es mujer. Uno se autopercibe
vayamos por el absurdo, un delfín es un delfín. Y así llegamos, por ejemplo, la LGTB, X, Y y Z, es un tema que han trabajado muy bien dos estudiosos del tema de la ideología de género, que es Agustín Laje y Nicolás Márquez, con un libro fantástico que se llama el libro negro de la nueva izquierda, y acá les muestro la tapa por si a alguien les interesa. Claro, llegamos al absurdo, es decir, lo que buscaba Gramsci, que sosteníamos al principio, violentar el sentido común, es decir, que el no sentido común pase a ser el nuevo sentido común, y el que se oponga a eso es anatemizado bajo todas tipos de calificaciones, desde homofóbico, violencia femicida, y fíjense, para dar ejemplos concretos, todos recordamos el Ni Una Menos. Cuando surgió el Ni Una Menos en el 2015 en la Argentina, fue a consecuencia del asesinato de esta chica, Kiara Páez, esto fue en mayo del 2015, en Rufino, Santa Fe. A raíz de ese asesinato brutal de esta chica que tenía 17, 18 años, surge por voluntad de algunas, sobre todo de algunas periodistas, la consigna Ni Una Menos. Y se hace aquella manifestación multitudinaria al mes, en junio del 2015, frente al Congreso. Encabezando dicha manifestación, su madre, la madre de Kiara Páez. ¿Qué sucedió con esta pobre chica, Kiara Páez, que había sido asesinada? Había sido asesinada porque estaba embarazada y quería tener su hijo. Y su novio la asesina justamente porque no quiere abortar. Por eso esa primera manifestación la encabeza la madre de Kiara Páez. Bueno, hoy el Ni Una Menos se ha convertido justamente en la antítesis de lo que llevó a que se originara el Ni Una Menos. Hoy el Ni Una Menos, las marchas están copadas por el feminismo radicalizado, y acá viene de vuelta, volvemos a los conceptos de la nueva izquierda y a uno de los ítems, que trastocaron la lucha de clases por la lucha de sexos. Entonces, al embrismo radicalizado, que a criterio del sentido común que quieren trastocar, es tan absurdo como el machismo radicalizado, el feminismo radicalizado. Es decir, es una, y aunque el término suene feo, es la subversión del sentido común. Ahora, Ignacio, sí. Sí, lo que yo veo es que esta tendencia, curiosamente, es casi universal, está muy sostenida por los medios. Es muy difícil encontrar un canal de televisión o un diario en el mundo, me refiero por ejemplo a Estados Unidos, que en teoría es una sociedad totalmente abierta y con libertad de opinión, que sostenga una tesis diferente a esta. Entonces, ese origen socialista de estas ideas es curiosamente adoptado por supuestos liberales. Entonces, a la visión tradicional de la política se le queman un poco los cables. Vos en ese sentido, ¿cómo interpretás el hecho de que las élites pseudo-liberales del mundo apoyen estas cosas? Las grandes fortunas, los grandes millonarios, George Soros, bueno, todos los Warren Buffett, todos los grandes millonarios apoyan estas ideas y apoyan estas cosas. Bueno, acá has tocado un punto interesante, porque hablando de ideología de género, la ideología de género surge en los años, ya
en los años 50 ya tenemos antecedentes, y surge justamente en los países que denominamos del primer mundo, en una intelectualidad que, guste o no, proviene de la izquierda. Pero no dejaba de ser un gueto intelectual. Ahora, ante un mundo globalizado y el fracaso del socialismo como modelo político, económico y social, y la búsqueda a través de esta nueva izquierda, surge algo paradójico, como vos decís. El apoyo a estas concepciones, por ejemplo, la ideología de género, que como lleva implícita el aborto, y yo diría más que el aborto, la militancia pro aborto, donde aparecen, se le agrega a esta ideología poder y dinero. Y aquí están los personajes que vos mencionabas. Soros, con Planet Parenthood, Open Society, prácticamente hoy manejando la OMC, donde es un mandato de los organismos internacionales cooptados por esta ideología y por estos personajes. Hay que aclarar que uno de los principales, por ejemplo, Bill Gates, es uno de los principales aportantes en la OMC, porque curiosamente la Organización Mundial de la Salud, tan de moda en estos días por la pandemia, hasta hace unos años solamente recibían fondos de los países integrantes, creo que están alrededor de los 140. Pero desde hace unos años de esta parte han aparecido aportantes privados. En esos aportantes privados aparecen todos estos personajes que hemos mencionado y que ellos se sientan en el comité de decisión a dónde van destinados esos fondos. Hoy George Soros, prácticamente con Open Society y Planet Parenthood, es una multinacional del aborto, es decir, por citar un ejemplo. Ahora vos, Ignacio, más allá de que George Soros aparentemente lo llamó al presidente Fernández hace unos días para darle su cordial apoyo a todas las cosas que está haciendo, y que bueno, que todos sabemos que el asesor principal económico que tiene Fernández es Joseph Stiglitz, que es un economista premio Nobel de la Universidad de Columbia, que recibe abundantes fondos de George Soros. Lo mismo otras figuras que circulan por el mundo, un asesor del Papa en temas económicos y demográficos, que es abortista y que, bueno, también es asesor de nuestro gobierno. Pero más allá de eso, mi pregunta es esta. Yendo, digamos, a la cosa nuestra, cercana, ¿vos ves conciencia sobre este problema, este grave problema, o yo diría gravísimo problema, en nuestra dirigencia política, en los empresarios, en los profesores universitarios? ¿O te parece que es todavía algo que se descarta porque al ser cultural parece que no es tangible, viste, que no está vinculado al dinero y por lo tanto no tiene tanta trascendencia? Muy buena tu pregunta. Antes de ir a la respuesta en concreto, déjame dar algunos ejemplos más que son parte del temario de lo que sería la conferencia de a dónde va la batalla cultural. Mencionamos ya lo dicho, también abarca el lenguaje, ya hablamos del lenguaje inclusivo, es decir, la lengua de Cervantes y de Quevedo o del Inca Garcilaso, ahora convertida en el lenguaje inclusivo, que ya lo han aceptado 7 universidades en la Argentina. La demonización, como mencionaba, de la conquista, y acá vale resaltar que mientras a la par de que surge el indigenismo con elementos neomarxistas, revitalizando la vieja leyenda negra en América, en España surge con fuerza, hemos visto estos últimos años, el separatismo, y tienen un lazo en común. Por ejemplo,
para ir a ejemplos concretos. Cuando Chávez secuestra la estatua de Colón en Caracas, la expresidente Cristina Kirchner aquí desmonta el monumento a Colón como símbolo de España y de la cristianización, calificándolo de genocida según conceptos de Chávez. En Cataluña, los separatistas piden el retiro del busto del monumento a Colón en Barcelona. A su vez, este año, perdón, en 2019, en 130 municipios de Estados Unidos, sin duda gobernados por sectores progresistas, destituyeron el Columbus Day como día del 12 de octubre. Vos me decís, Ludovico, ¿cómo veo yo la relación de todo lo que estamos mencionando en cuanto a la reacción o a la conciencia en sectores dirigenciales? Yo creo que muchos son conscientes, pero tienen miedo de enfrentar, porque es enfrentar al sistema. Muchos son conscientes, otros lo minimizan por desconocimiento, considerando que la cultura es un tema casi de un cenáculo cuando lo que estamos mencionando se lee todos los días en los diarios, se ve en todas las televisiones, en todos los noticieros, es decir, la batalla cultural se está dando en forma permanente las 24 horas, no solo en la Argentina, sino en el mundo. A diferencia de otros países que sí han reaccionado, en la Argentina es casi un lenguaje común la complacencia ante esto. Y no hay, lo he hablado con algunos, inclusive amigos empresarios, no hay un compromiso por parte de muchos de ellos de decir, bueno, tenemos que dar la batalla cultural, que me parece muy bien en un país como la Argentina, con una presión tributaria como monstruosa, de las más altas del mundo, un gasto público también mal gastado, pero de los más altos del mundo, que se fijen en su rentabilidad, en sus balances y en la productividad de sus empresas en un país tan complejo. Pero yo siempre les digo, no desdeñen esto, porque la base es esta batalla cultural. El resto, como diría el Evangelio, se va a dar por añadidura. Ahora, si el balance te puede dar bien, pero si esta batalla cultural se pierde, tus hijos o tus nietos estarán perdidos, porque lo que van a perder es el propio ethos, es decir, la propia razón de ser, de la cual, y el propio concepto es decir, van a perder el alma. Por ahí no pierdan el negocio, pero van a perder el alma. Sí, o sea, eso está claro, y un poco en este gobierno, de alguna manera, algunas intenciones ya están explícitas. Por ejemplo, la propuesta del impuesto adicional o extraordinario a los denominados ricos, en un año en el cual el patrimonio de todos los argentinos se ha visto fuertemente devaluado. No hay nada que no haya perdido enorme proporción de valor como resultado de estos fenómenos, por supuesto el del virus, pero mucho antes del virus, el mismo fenómeno político produjo una pérdida de valor muy significativa. Entonces, parece anacrónico y paradójico pretender volver a grabar esto. Pero a mí me interesa una cosa que vos comentaste, que es esta. Vos tenés un colega venezolano que te va a acompañar en la exposición así, digamos, personal que vas a hacer en el Jockey cuando se termine la pandemia o cuando se termine el acuartelamiento y podamos reunirnos. Y creo que él ha tenido una experiencia de lo que sucede cuando la clase dirigente
es como que toma distancia, no se preocupa de estas cosas y las deja avanzar. ¿Es correcto eso? Totalmente, Ludovico. El amigo venezolano es Giovanni Mesa Dorta, es un sociólogo e historiador graduado en la Universidad Central de Caracas, de la cual fue profesor, ha escrito varios libros, muy dedicado, uno muy interesante que se llama Bolívar, Miranda y Bolívar, dos visiones. Es un estudio sobre las dos personalidades de la independencia americana y de la gran como es Francisco de Miranda y Simón Bolívar. El olvido de los próceres, bueno, tiene muchos trabajos de publicación. Ha tenido que emigrar como 5 millones de venezolanos que hoy están esparcidos por el mundo. Él se ha venido a la Argentina, yo no sé si con buen ojo, lo digo irónicamente, pero justamente conversando con Giovanni, no hay que olvidarse que Venezuela, mientras toda Latinoamérica en la década del 60 era un campo de batalla con golpes militares, movimientos guerrilleros, Venezuela del 58, con sus falencias y con sus problemas sociales y todo, Venezuela fue una democracia estable del 58, podemos considerar hasta la elección que Chávez gana legítimamente, hasta el 2002. Y Giovanni te decía siempre, claro, un país con grandes pensadores, con grandes universidades, muchas universidades, un país con un sector intelectual elevado, muy buenos empresarios. Ellos decían, acá no va a llegar, cuando le decían del proceso de Chávez cuando se iniciaba. Y fíjense que en Venezuela, la guerrilla, fogoneada por Cuba, quiso ingresar en el 62-63 para producirle una revolución a un gran presidente que tuvo Venezuela, que fue Betancourt. Y fracasó. Y le dio estabilidad a Venezuela, volvemos a decir, pensemos desde 1958 hasta la llegada de Chávez al poder. Y los venezolanos repetían, acá no puede suceder lo que después sucedió. Bueno, y que aún lo están padeciendo. Es decir, creo que el aporte de Giovanni en la conferencia sobre estos temas va a ser muy relevante porque tiene una experiencia propia de vida de un proceso traumático, ¿no? para Venezuela y que continúa hasta nuestros días. Bueno, Ignacio, se ha cumplido nuestro tiempo. Estamos exactamente en los 40 minutos. Yo diría de darle paso a las preguntas que pueden formular todos los espectadores, todos los invitados a esta reunión de Zoom, donde nosotros somos los anfitriones. Así que, José, si me pasa las preguntas, vamos a ir repitiéndolas en voz alta para que todos participen y vos vas a responder. Mientras tanto, si querés, podés hacer un redondeo de conceptos mientras yo voy tomando nota de las preguntas. Quisiera mencionar que parte del temario de la batalla cultural y parte de la conferencia, un punto también que no quiero dejar de mencionarlo, es la llamada memoria histórica, que siempre es parcial y sesgada. El otro punto es el nuevo ecologismo. Y acá tenemos ejemplos interesantes, pero bueno, para hablar de cómo se monta con el cambio climático también un nuevo ideologismo en función de la ecología, que queda prácticamente la problemática ecológica tomada por la nueva izquierda, cuando no debería ser así. Quería mencionar esos dos temas y para terminar,
que creo que robándole unos minutos a los que nos están mirando, a los amigos que nos están mirando, quiero relatar una definición que me parece conceptual, que abarca a lo que implica la batalla cultural. Yo mencioné al principio que este filósofo Juan Nuño, español, pero que vivió en Venezuela, en los años 90 ya había caído la Unión Soviética, el socialismo. Él da una charla en el Ateneo de Caracas y explica el fracaso económico, político, cultural del comunismo. Termina su conferencia diciendo una frase casi enigmática: a pesar de todo lo descrito sobre el socialismo, y que es comprobable, porque el fracaso fue comprobable, volverán, seguro que volverán. Ante eso, los alumnos le preguntan: profesor, pero después del desastre que ha mencionado, de cómo ha fracasado y todo, entonces dice Nuño, y lo cito: bien, hasta aquí hemos hablado de hechos racionales, contrastables. El asunto es que el marxismo, como diría Eliade, por Mircea Eliade, el pensador, el filósofo, historiador del estudio de las religiones, etc., es una teología atea, una teoría de la salvación. En fin, una religión, un asunto de fe más que una teoría racional. Creo que aquí está compensado y está condensado lo que estamos hablando. Bueno, Ignacio, tenemos varias preguntas. Empezamos con una de Claudio Olmedo Sumarán, que quería preguntarte por qué pensás que Unidos Podemos y su líder Pablo Iglesias tuvo éxito, y qué nexo ves con la Argentina. Bueno, Pablo Iglesias y Unidas Podemos casi es un paradigma de lo que estamos hablando. Él es un hombre que se ha manifestado públicamente, es decir, comunista. No dejó de ser un partido que tuvo, cuando fue la crisis del 2008, ahí surge como fuerza política, que después se va a nuclear en esto que mencionamos, con esta ideología, en esa fuerza política que se denomina Unidas Podemos, y que ha hecho como piedra fundamental la ideología de género un estandarte de su concepción. Y fíjense que aquí se da algo que mencionamos al principio. Era muy difícil para Pablo Iglesias y para Podemos llegar al poder de forma directa. Acá buscó la debilidad de Pedro Sánchez, el actual presidente español, que logró sacar la mayoría, pero necesitaba, por el sistema parlamentario, lograr las mayorías parlamentarias para su investidura. Pedro Sánchez, en la campaña en noviembre del año pasado, dijo que le quitaría el sueño a él y al 90% de los españoles formar gobierno con los comunistas de Podemos y los separatistas. Bueno, a contrario del insomnio que anunciaba que le iba a predecir esa alianza, la hizo. Y hoy Pablo Iglesias de Podemos es vicepresidente del gobierno español, teniendo 4 ministerios claves: la educación, el de género, que lo ocupa justamente mujer, la diputada Irene Montero. Es decir, la similitud con la Argentina está claro. Hemos visto cómo, a partir del triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en octubre, aquí se ha creado en la misma línea el Ministerio de Diversidad, Género y Mujeres. Creo que son parte de lo que estamos hablando. Bueno, escúchame, una segunda pregunta que formula Hernán Weiss, dice: siendo el plan de Gramsci adecuado para los fines de Gramsci, ¿no?, ¿por qué toma atracción en el público? Yo creo que claro, el público quizá desconozca cuáles eran los postulados de Gramsci, pero
esta nueva izquierda, sin duda que es una que encandila y seduce muy bien, porque todos los temas van vinculados a conceptos como libertad y derecho, aunque en realidad, justamente, cuando llegan al poder o cuando tienen posiciones hegemónicas, justamente lo que buscan es el pensamiento único. Y le pongo un ejemplo para la respuesta. En España, ya que estábamos la pregunta del anterior consorcio de Podemos, se estableció, lo dijo la ministra de Educación, la socialista Celaá, que los hijos no son propiedad de los padres. Casi una obviedad, porque un hijo no es un objeto. Ahora, ¿a qué venía con esa definición? Es que la educación de los hijos la tiene que fijar el Estado. Entonces, los padres no pueden ejercer el derecho de decidir si se educa en valores en un colegio protestante, católico, judío, bilingüe, no bilingüe. Es decir, y por eso surgió en España, creo que mal llamado, el PIN parental, como reacción, que en realidad es el derecho de los padres a decidir sobre la educación y los valores que se le van a inculcar a sus hijos, y que no sea justamente el Estado por imposición. Pero yendo a la pregunta, lo curioso es eso, que uno lee todo este concepto gramsciano, claro, habla de libertad, de igualdad, derechos, y eso es muy atractivo para la gente. ¿Quién puede negar el derecho de las mujeres? Lo que pasa es que es perversamente falso, ¿no? Totalmente falso. Justamente, volviendo a Gramsci, dice hay que cambiar el sentido común, es decir, por otro sentido común, que el establecimiento del pensamiento único. Y aquel disidente prácticamente queda desterrado. Desterrado de los medios, desterrado de la acción pública. Parece que tiene algo de lo de Goebbels, ¿no? Que decía mentir, mentir, que siempre algo queda, ¿no? Bueno, Gramsci tiene una frase que dice, la mentira también es revolucionaria. Claro. Bueno, sigamos con las preguntas. Hernán Vázquez nos pregunta qué propone como forma de oposición en esta batalla cultural. Bueno, ¿cuáles serían los cursos de acción, las élites que nos están enfrentando el problema? Es decir, ¿cómo se hace para convencerlas? Que es una buena pregunta, ¿no? Nada fácil. Y difícil de encontrarle la respuesta o la solución. Yo creo que primero parte, como todo, del compromiso individual. Es decir, de dar batalla en todos los ámbitos que se pueda dar, desde la docencia, el mundo empresario, sindical, de tomar conciencia primero del problema y después de enfrentarlo con argumentos y no caer bajo este falso concepto de la supremacía moral de la izquierda, y confrontarlo en los debates, en todas las posibilidades que nos dé el sistema. Creo que cada vez estamos más acotados, lamentablemente, pero si no hay un compromiso social y de las clases dirigentes, creo que es perdido. Bueno, sigamos porque tenemos muchas preguntas. Acá me piden, Francisco Lagos, qué formas para hacer frente a este avance cultural, y lo sumo a otra pregunta de Claudio Olmedo Sumarán, que dice, me gustaría que Ignacio recomiende algún libro sobre esta batalla cultural, además del de Laje y Márquez. Bueno, justamente lo tengo aquí y no es casual de lo que estamos hablando. Este libro que ya está cerca de tener ya más de 30 ediciones, habiendo sido publicado en España hace 2 años,
a la Argentina nunca llegó a ninguna librería. Vaya coincidencia. Es el libro que yo les mencionaba antes, de Federico Jiménez Los Santos, se llama Memoria del comunismo, de Lenin a Podemos. En Amazon o en Mercado Libre se consigue, y se lo muestro acá la tapa para que lo vean los... ¿Lo tenemos en la biblioteca? Yo la verdad que no sé si está. Bueno, lo vamos a comprar, si no lo tenemos, lo vamos a comprar, Ignacio. Creo que es un libro que vale la pena porque es un raconto de la historia del comunismo, justamente, de Lenin a Podemos. Sí, del comunismo hay mucha documentación, te digo, está el famoso libro negro del comunismo, hecho por un historiador francés, de la escuela francesa de primera línea, que muestra la matanza que representó, muy superior a cualquier otra, estos popes del comunismo, que curiosamente acá son venerados, ¿no? Es decir, alguna vez por televisión vi a una dirigente peronista muy cercana a Cristina elogiarlo a Stalin. Sí, se autodefinió como stalinista, claro, sí, recuerdo. Sí. Bueno, acá, por eso, digamos que en ese sentido, el problema cultural viene de lejos en la Argentina y evidentemente lo de Gramsci es un tema sumamente interesante y justamente acá César González Guerrico pregunta si hay una etapa superior después de digamos, cómo sería el avance cultural que plantea Gramsci, si él considera que hay una etapa superior. Yo creo que la etapa superior es el comunismo directamente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Gramsci plantea, lo mencionábamos al principio, que mientras Marx decía, bueno, que es los medios de producción, Lenin la toma del Estado, Gramsci dice es la revolución cultural. Y a través de la revolución cultural se llegará a la toma del Estado y instalación del comunismo. Ese es el modelo. Bueno, ahora, después... seguramente en estos nuevos tiempos no se llamará comunismo, se llamará, como dice alguien que no mencioné, pero que es un filósofo donde abrevan muchos de estas ideologías de la nueva izquierda y el progresismo, en Laclau, Ernesto Laclau, que murió hace poco, que él habla de las democracias participativas versus las democracias liberales. Las democracias participativas son prácticamente las democracias plebiscitarias y autoritarias. Es decir, en el caso, en el continente, tengamos claro ejemplos como Venezuela y Nicaragua, es decir, la permanencia y el impedimento a la alternancia en el poder, es decir, pueden llegar legítimamente y después no se van nunca más. Bueno, sí, esa es, digamos, una característica muy significativa del mal funcionamiento de la democracia en nuestros países, ¿no? Ese afán por la permanencia, que lo vemos en todos los planos, porque vos fíjate que se eternizan en los cargos bajo formas distintas, el fraude, por ejemplo, los sindicalistas, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Pero se da en todos lados, hasta en el fútbol, ahí tuvimos a Grondona por décadas. Gonzalo Roca, ¿qué? Sí. No, el caso de Bolivia, que es más allá inclusive del primer gobierno de Evo Morales, que yo creo que logró avances en un montón de temas y en lo económico se manejaba bastante con criterio. Luego pierde en el 2016 el plebiscito para un tercer mandato, porque la Constitución le habilitaba a 2, y bueno, entonces recurre al fraude electoral que desencadenó las consecuencias de su salida del poder. Es decir, no hay vocación por eso que el comunismo es la antítesis de la democracia, porque no permite el comunismo o sus variantes posmodernas, no permite la alternancia en el poder. Entonces es imposible luchar con los mismos medios.
Bueno, acá Gonzalo Roca pregunta qué debemos hacer para contrarrestar esto, que de alguna manera ya lo contestaste. Después, Juan Eduardo Fleming, está cortada la pregunta, menciona que existen atendibles indicios que la ideología de género tiene entre sus objetivos y ahí se corta. Pero supongo que estará respondida con las cosas que has dicho. Mariano Lardíez, ¿cuál es la responsabilidad de los intelectuales en no participar en política, dejando espacios libres para que las ideas de izquierda lo ocupen? Si se dejan espacios libres en el ámbito cultural, algo los va a llenar. Sin duda, que es lo que estamos padeciendo hace tiempo. Y Y lo que curiosamente, pasa, te digo, los intelectuales socialistas, comunistas o de alguna manera de izquierda, son muy, muy activos en materia política. Vos fíjate que están ocupando cargos o llevan adelante, digamos, distintos proyectos. Hay muchos excomunistas que han mutado y ahora son diputados del frente de Fernández, ¿no? Por ejemplo, Carlos Heller, sí, uno de los José, autores del proyecto que vos mencionabas de ley. José Nun. Después no nos tenemos que olvidar de Verbitsky, que no tiene un cargo público, pero sí tiene una institución parapública que vive de la publicidad oficial y que Macri no se atrevió a cortársela, No, y que de alguna manera es una de las mentes pensantes de este tipo de iniciativas. Vos fíjate que él fue un agente confeso del terrorismo montonero, ¿no? Oficial montonero. Entiendo que era de inteligencia, pero bueno, sí, no sé y, si fue y así o ahí, no. Pero, y ahí está el libro de Gabriel Levinas, Doble Agente, ¿no? Que lo describe bien al sí, personaje. exactamente. Y no hay que olvidarse que Ese es un libro también para recomendar. Creo que está en la biblioteca, si no lo vamos a comprar también. creo que Eh, recomendable sobre estos temas es el libro que hace a la memoria histórica, el de Manfroni, Los otros muertos, claro, que creo que está en la biblioteca. sí, Manfroni sí. Lo vamos a invitar también a Manfroni a este ciclo, porque yo lo tengo anotado como uno de los pensadores y investigadores, ¿no?, más interesantes. Acá Germán Carvajal manda una pregunta, si podés hacer una reflexión sobre el estado de situación de la educación en la Argentina. Yo creo que estamos en un paso, en un escalón más de esta escalada que se mantuvo durante el gobierno de Cambiemos, lamentablemente. eh, Estamos en un escalón y creo que se va a seguir profundizando, de este concepto de la nueva izquierda y del progresismo cultural que lamentablemente creo que por lo que mencionaba Ludovico, por temor al, a lo políticamente incorrecto, se lo trata ya no de confrontar, sino inclusive de soslayar, como si eso fuera un tema menor. Creo que se va a profundizar toda esta problemática que estamos mencionando. Bueno, acá Luis Montenegro hizo una pregunta, pero dice que ya está respondida, y recomienda el libro de Alexander Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag. Sí, que calculo que debe estar en la biblioteca del club, y si no, lo vamos a donar. Y Alejandro Silva Ortiz quiere saber, en su opinión, el siguiente paso de esta revolución cultural. Te leo las 2 o 3 últimas. Adrien Villietti
dice, dado que el campo y las actividades adyacentes financia a toda la Argentina, ¿cómo se hace para que alcancen una cuota de poder equivalente a sus aportes? Y después Manuel Santos pregunta, ¿se puede hablar de pragmatismo cultural más que de ideologías? En esta última, yo creo que hay un relativismo cultural. Decíamos, lo mencionábamos antes, aquellos que no lo quieren confrontar, no pensando de la misma manera, lo relativizan. Entonces, en ese sentido podríamos decir que hay un pragmatismo cínico en dejar de hacer. Por el otro lado, creo que es una ideología bien plantada y que tiene objetivos claros de concreción y lo va concretando. Paso a paso, si contamos por poner un hito, del regreso a la democracia en la Argentina en el 83, hay temas que desde los años fin del gobierno de Menem jamás se habían planteado con tanta virulencia. Hoy los tenemos todos los días. Es decir, creo que la andanada está lanzada y el esquema aquel que mencionábamos del Foro de San Pablo se da en lo político y en lo cultural, y tomando el concepto de que un hecho cultural es un hecho político. Bueno, Ignacio, quedamos muy agradecidos y además muy atentos a la posibilidad de que sigamos conversando en forma presencial sobre este tema tan central, tan importante, con tu amigo venezolano, y seguiremos reflexionando, de alguna manera masticando estas ideas, porque sin duda son algo que está muy cerca nuestro y pienso que son de primera importancia. No cabe duda que este tipo de temas solamente ustedes lo van a encontrar discutidos así con amplitud y libertad acá en este canal tan particular que tenemos ahora abierto, y les agradezco a todos los participantes, han sido numerosos los inscritos, eso nos alienta a seguir trabajando. Realmente ha sido para mí una gran satisfacción poder estar hoy con ustedes y los espero entonces el próximo lunes, donde vamos a hablar de temas más pedestres de economía, pero no por eso menos importantes, que hacen al funcionamiento de nuestra economía actual y en los próximos meses, que van a ser sin duda muy importantes o muy duros, digamos, desde ya por todo lo que esto significa. Así que les mando un saludo especial y quedamos al habla. Como miembro de la Comisión de Biblioteca que vos presidís, bueno, te agradezco esta oportunidad, que esperemos que sea presencial con el amigo venezolano cuando se pueda. Muchas gracias a todos los participantes y a los que han preguntado y se han interesado. Y creo que sí, que como vos bien lo definiste, bueno, hoy estamos viviendo una pandemia que será transitoria, pero esta pandemia cultural parece permanente. Muchas gracias a todos. Un Ya nos saludo. veremos la próxima.